lo que me mantiene en vida es porque ahora hemos montado una asociación con el nombre de Marta Calvo. Es a lo que me quiero dedicar y a lo que me da fuerzas para vivir y me da, no sé, me da... Es chocante para nosotros y es chocante para el resto de la sociedad. O sea, es absolutamente incomprensible que un ministerio en el que supuestamente está para luchar y proteger a las víctimas, fundamentalmente a las mujeres, no se haya manifestado en este caso en ningún momento con nosotros. Como digo, hemos intentado durante todo este tiempo ponernos en contacto con todos los grupos parlamentarios y han sido muchos los que se han interesado en nuestra historia, en poder ayudar a Marisol de una manera o de otra, pero no hemos encontrado nunca el apoyo de Podemos. ¿Por qué? Mira, yo desde el primer momento tuve la gran suerte de encontrar a Mariano Navarro, que es el psicólogo de psicoemergencias de la Comunidad Valenciana, un psicólogo que está especializado en catástrofes. Él me cogió de la mano y todavía seguimos de la mano. Yo tuve que tenerlo a él, pues fíjate, 24 horas. Él, cuando yo lo necesitaba, iba a su consulta, cuando no era por teléfono, o sea, estábamos conectados 24 horas. Sigo a su lado y estoy en temas, pues eso, estoy con psiquiatra, me lleva una psiquiatra, me lleva Mariano, sigo sin trabajar porque no puedo, o sea, yo hay momentos que estoy bien, hay momentos que me encuentro fatal y no, el volver a trabajar es como si ya todo hubiera pasado y para mí no ha pasado, o sea, Cuando llegó Marisol a mi consulta estaba absolutamente devastada. Recuerdo que la acompañaban dos familiares, ella prácticamente no podía ni andar ni hablar, absolutamente afectada por las circunstancias, como es evidente. Y en un momento dado yo comuniqué a la familia la necesidad de poder elegir entre los presentes un portavoz que pudiera enfrentarse a los medios de comunicación. Evidentemente ella no estaba en condiciones de hacerlo y por distintas circunstancias pues decidieron que fuera yo. Y a partir de ahí se inicia ese proceso ya de encuentro con los medios de comunicación en el que yo inicialmente soy el protagonista en el sentido de ser el portavoz de la familia y mientras tanto continuaba mi labor psicoterapéutica de acompañamiento hasta que llegó un momento lento, consiguiendo ese fortalecimiento progresivo en el que Marisol ya empezó a decidir que había llegado el momento de enfrentarse ella misma a los hechos. Durante todo ese tiempo yo siempre le estuve acompañando en el encuentro con todos los medios de comunicación. Era un requisito que ella me pedía pues para sentirse segura, para tener un referente y para poder tener mayor habilidad y seguridad a la hora de poder expresar su sentimiento, su estado, ante las preguntas que los medios de comunicación evidentemente necesitaban preguntar. Es que para tú comenzar un duelo, tú para poder superarlo tienes que pasar un duelo. Y un duelo no lo puedes pasar si tú no ves el cuerpo de tu hija. No puedes comenzar un duelo, son duelos imposibles. Son duelos imposibles y eso es porque si tú sabes lo que ha pasado, un accidente de coche, aunque te lo hayan matado, pero tú ves y te dicen, mira, pasas ahí, o sea, ves un entierro, ¿no? Que dices, Marta, y yo sé dónde tengo a mi hija, yo sé dónde puedo ir a llorarle, puedo ir a llevarle flores. Yo eso no lo tengo. Y eso es lo peor. Está claro que la vida sigue y todo, y podemos un día estar mejor, un día peor.
pero el no tener el cuerpo de una persona, de tu hija o de tu marido o de lo que tú quieras, en este caso es mi hija, ¿no? Que va consumiendo como persona. Es muy triste cuando llega la noche cerrar la puerta de tu casa y saber que tu hija la tienes tirada en cualquier... ni se sabe. Eso es muy triste. Cuando llueve, cuando hace frío, dices, yo estoy aquí en mi casa calentita y a mi hija la tengo por ahí tirada. Yo empecé a trabajar con ella poco después de la desaparición de Marta y ha sido un proceso muy largo, un proceso muy duro, en el que sí que es cierto que Marisol, en ese un ejemplo de madre coraje, ha ido fortaleciéndose para encontrar un sentido a toda esta realidad. Ese es el objetivo fundamental de un duelo complicado, de un duelo, en este caso, imposible, ambiguo, y en el que las personas tienen que aprender a reconstruir su vida de alguna manera para poder tomar conciencia de esta realidad y encontrar un nuevo sentido a su existencia. Esa ha sido mi labor fundamental durante todo esto. Situaciones muy complejas en las que digo, las personas, las víctimas son la familia y quedan heridos el resto de su existencia. No dice dónde está mi hija, ni lo dirá. Porque a raíz de lo de mi hija, cuando él empezó a salir en televisiones, empezaron a haber más denuncias de chicas que habían estado con él, chicas que perdieron la conciencia, volvieron luego en sí, chicas que estuvieron a punto de morir, chicas que primeramente fueron envenenadas por él, porque cuando quedaba con él le invitaba siempre a una copa de cava, una copa de vino, y ya ahí las envenenaba y hacía con ellas lo que quería. Chicas que no se acuerdan de nada, solamente cuando entran en su casa, beber y no acordarse de nada más. Chicas que llegaron a perder la conciencia y afortunadamente volvieron en sí. Y cuando lo vieron en televisión empezaron a denuncias y denuncias y denuncias. Hubieron 8 denuncias. Tirando del hilo de este señor, vieron que habían 2 muertes más. 2 muertes que los casos se habían cerrado. 2 casos que se cerraron en su día porque esas chicas llegaron al hospital con grandes cantidades de droga en el cuerpo. Y lo lamentable es que se cerraron los casos por ser prostitutas. Eso es lo lamentable. No solamente encontrarlo vivo, ¿vale? Que eso es la fantasía principal, pero el hecho de encontrar su cuerpo es lo que realmente se necesita para poder empezar a elaborar correctamente el duelo. Cuando hablamos de un duelo imposible es difícil cerrarlo. Es difícil cerrarlo porque no hay un encuentro real con la persona desaparecida. Entonces siempre queda abierta una especie de fantasía interna desde la cual yo me protejo del dolor, considerando que en algún momento mi hijo va a poder aparecer. Esto en muchos casos es absolutamente imposible y la historia de desapariciones en nuestro país así lo ha constatado. Situaciones muy complejas en las que digo, las personas, las víctimas son la familia y quedan heridos el resto de su existencia. El tema de los duelos por desaparecidos es absolutamente difícil de elaborar por lo que hemos comentado anteriormente, pero en este caso o en casos similares a los de Marta Calvo, Marta del Castillo, Diana Quer, Wafa Seba, toda esta serie de chicas que han visto como un sujeto les arrebataba la vida, todavía es más complicado porque dentro del denominador común que tiene para las familias el sufrimiento por no saber dónde está mi ser querido, en este caso se agrava porque mi ser querido no está conmigo por la intervención de un tercero
que ha sido el asesino y el agente causal de lo mismo. No es lo mismo que mi hijo desaparezca un día y yo no vuelva a saber nunca más de él, que también se genera este duelo complicado, este duelo imposible, este duelo ambiguo. Pero en casos como este, partimos de la base de que hay un tercero que es el responsable de la desaparición, del asesinato y de la desaparición. Entonces todo esto genera todavía mucho más sufrimiento, mucha más impotencia, mucha más frustración y mucha más dificultad para poder elaborar adecuadamente esta experiencia sumamente traumática. Entonces, la necesidad que tienen estas personas es de hacer justicia. No es venganza, es justicia. Porque desde la justicia solamente van a poder encontrar la mínima paz que necesitan para poder seguir viviendo. Y desgraciadamente, pues en este país parece que la justicia brilla más alrededor del asesino que de la víctima. Era un pozo porque el posicionamiento de este individuo daba, primeramente fue como un vertedero, como un barranco, ¿vale? Y allí estuvieron 3 días buscando la Guardia Civil porque su teléfono posicionó en varias antenas allí mismo y estuvo 2 horas ese teléfono allí. Allí no encontraron nada, lo rastrearon todo con perros de la Guardia Civil, perros, y no había nada. Estuvo la UCO, a caballos, o sea, es que lo rastrearon todo, allí no encontraron nada. Luego también estuvieron mirando en un pozo, porque también dio esa antena allí, donde había un pozo. Tiraron la pared para poder entrar. Entraron, pusieron las cámaras dentro del pozo, el agua estaba limpia y dentro. Pensábamos que Marta estaba allí dentro, pero Marta al final tampoco estaba allí. No sabemos ni dónde está mi hija, ni qué es lo que ha hecho con mi hija. Desde el día 7 de noviembre del 2019 a fecha de hoy sabemos y no sabemos dónde está mi hija. En estos momentos Marisol se encuentra, pues evidentemente, todavía muy afectada. Eso es una afectación que le va a acompañar el resto de su vida y que va a tener que aprender a vivir de esta manera, como lo está demostrando durante todo este tiempo. Pero es un duelo muy difícil en el que se ha tenido que enfrentar a situaciones muy complejas, incluso el encuentro directo con el asesino de su hija en el juicio, donde yo, en el momento en el que tuvo que declarar, le estuve acompañando en su declaración frente al asesino de su hija. Ella decidió que quería enfrentarse sin ningún tipo de paraván, quería mirarle a los ojos, quería encontrarse con esa persona que le había arrebatado a su hija y quería tener la fuerza suficiente como para poder mirarle a la cara y pedirle que dijera dónde se encontraba Marta. Algo que desgraciadamente a fecha de hoy todavía no se ha materializado y es algo que desgraciadamente vamos a tener que aprender a vivir con ello. Mi marido y yo, y la perra de mi hija, que la tengo yo, claro, fuimos a Manuel. Hace 1 año y medio fuimos a Manuel. Estuvimos mirando por todos los lados, fui a darle las gracias también a este señor que estuvo conmigo, porque si este señor no llega a estar conmigo, yo no estoy aquí. Sí, probablemente no hubiera contado nada, porque claro, si descubre el pastel, esta gente no se anda con tonterías. La hubiera hecho desaparecer, casi toda seguridad. Desde luego, ahora visto en frío, es de una imprudencia porque le ha salido bien. Yo he hablado con ella, en fin, hemos coincidido en muchos programas de radio y tal, y claro, que yo, visto en frío, es una temeridad. Bueno, una madre que no hace por su hija, bueno, una temeridad absoluta. Y además, ¿dónde está la casa? ¿Dónde está el pueblo? O sea, esto no es Valencia, que hay 40.000 personas en un barrio, en una finca y tal, ¿no? Hubiera desaparecido, pero vamos, pero sin cortarse un pelo. O sea, hubiera ido al hoyo donde estaba la madre. O sea, yo se lo dije, digo, desde luego, te la jugaste yendo allí, y menos mal que fuiste con el vecino y tal, que si no,
Ya no lo cuentas. Pura lógica, ¿no? De Marta ha hecho una labor pues que ha permitido llegar a esto. Desde el momento que la tiene geolocalizada y acude al domicilio del fulano este, habla con el individuo este y a partir de ahí emprende la huida. Gracias a esa actuación de una madre coraje hemos podido llegar a donde estamos hoy. Evidentemente, el proceso de acompañamiento que iniciamos en su momento estaba dirigido a poder, como digo, fortalecerse y conseguir que en un momento determinado, pues esta persona, el autor material del asesinato y desaparición de Marta, pudiera hablar, algo que desgraciadamente no ha sucedido. Entonces nos encontramos con la frustración de no haber conseguido este objetivo, de estar todavía abierta la lucha. Y es una lucha que se va a mantener el resto de la vida, es decir, consigamos o no esta modificación del artículo 140 del Código Penal, tenemos que seguir trabajando y Marisol tiene que seguir trabajando en su propia vida para encontrar ese sentido. Por esa misma razón se ha creado una asociación, que es la Asociación por Marta Calvo Burón, donde pretendemos poder ayudar a personas, a otras chicas en estas circunstancias, a otros familiares en estas mismas circunstancias, para acompañarles, para ayudarles a aceptar esta realidad, para luchar ante esta adversidad y para encontrar también un nuevo sentido a su existencia. Ese es el objetivo fundamental actualmente de Marisol. Ella ha modificado todo su estilo de vida y se quiere volcar a esta lucha que va a acompañarle el resto de su vida. De esta manera es como ella se va a seguir fortaleciendo y va a poder seguir viviendo en honor a su hija. Esto es el objetivo principal que tenemos en estos momentos. Lo que me mantiene en vida es porque ahora hemos montado una asociación con el nombre de Marta Calvo. Es a lo que me quiero dedicar y a lo que me da fuerzas para vivir y me da, no sé, me da un porqué el vivir. Porque no estoy capacitada para irme a mi trabajo. Yo trabajo cara al público, trabajo en un supermercado, entonces yo no estoy capacitada ni me veo, ¿no? A ayudar a gente que ha pasado o está pasando por donde yo. Creo que les voy a ser de mucha ayuda porque ahí es donde yo me encuentro fuerte. No sé qué es lo que me sostiene, no sé de dónde saco esas fuerzas, no sé de dónde saco las palabras para ayudar a esta gente. De hecho, yo estuve en Valladolid, hubo una manifestación, una concentración por Esther López y la asociación Marta Calvo estuvo allí, estuve con la madre, estuve con el padre y es a lo que quiero dedicarme el resto de mi vida. Me gustaría dar un mensaje a la sociedad en general, para que sea capaz de sensibilizarse ante hechos tan traumáticos como este, de que puedan apoyar causas como las que ahora estamos hablando, de que podamos luchar todos por endurecer las penas de este país y por, de una vez por todas, dar más derechos a las víctimas que a sus asesinos. Es absolutamente inconcebible que se den este tipo de circunstancias y que por ellas personas como los familiares, los padres de estas chicas desaparecidas, a manos de un asesino, tengan que estar viviendo este sufrimiento absolutamente atroz el resto de su vida. Si al menos esta experiencia de pérdida de Marta, en este caso, contribuye a un cambio en la legislación de este país,
Si conseguimos introducir este supuesto dentro del artículo 140 del Código Penal, algo habremos conseguido. Quizás la muerte de Marta haya tenido un sentido para poder ayudar a otras chicas en estas circunstancias, para poder evitar que otros criminales, asesinos, psicópatas, conscientes y conocedores de las consecuencias de sus actos, se vean libres de una pena ejemplar como la que merecen. Quizás de esa manera podamos poner freno a estas barbaridades que desgraciadamente estamos viviendo y seguiremos viviendo si no somos capaces de ponerles un final. Queremos introducir un supuesto nuevo en este artículo 140 que habla de la pena de prisión permanente revisable, en el cual se pene al sujeto que ha admitido ser el autor material de la desaparición del cuerpo y que no lo dice acogiéndose a su derecho a guardar silencio. Esto es inaudito que se mantenga en nuestro país, porque evidentemente el preso, el delincuente, tiene sus derechos. Esto es ineludible y desde luego es un avance en cualquier política de cualquier país civilizado, que el delincuente tenga sus derechos. Pero nos encontramos ante una pregunta muy importante: ¿dónde están los derechos de las familias? ¿Dónde están los derechos, en este caso, de los padres de Marta Calvo? ¿Dónde están los derechos de los padres de Marta del Castillo? ¿Dónde estaban los derechos de los padres de Diana Quer? ¿Dónde están los derechos de tantas y tantas personas que han vivido situaciones tan dramáticas como estas? ¿Por qué no se tienen en consideración las necesidades de estas personas que están viviendo un sufrimiento indescriptible y que van a condicionar enormemente el resto de sus vidas? ¿Por qué tienen que prevalecer los derechos de los criminales por encima de los de las víctimas? Esto es algo que no entendemos y, como nosotros, no entiende la inmensa mayoría de la población de nuestro país. Entonces, esa lucha sigue todavía en pie y seguiremos avanzando hasta conseguirlo. Queremos, como digo, introducir un supuesto más dentro de este artículo 140, en el cual, en casos como este, en los que el criminal, el asesino, ha declarado que él fue el autor material de la ocultación del cadáver, que por esa misma razón se le condene a una pena de prisión permanente revisable. Bueno, pues las administraciones, la verdad es que esto es un tema bastante complejo, porque si bien en un principio todos o la mayoría de los grupos parlamentarios, como he dicho al principio, se vuelcan en la ayuda, después esto poco a poco se va dispersando. Es decir, es que no sé bien cómo explicar esta situación, ¿sabes? A ver, ¿cómo te lo digo? Hemos recibido durante todo este tiempo apoyos, ayudas, pero no siempre se han materializado. No siempre se han materializado. Tenemos que tener en cuenta que nos encontramos ahora en un periodo electoral donde se pueden prometer muchas cosas y después pocas de ellas se hacen. No hemos recibido la ayuda que nos han prometido grupos parlamentarios en el gobierno, empezando por el Partido Socialista. No voy a hablar de Podemos porque Podemos no se ha puesto en contacto con nosotros en 3 años y medio. En ningún momento. Y nosotros hemos solicitado entrevistas con cada uno de sus grupos parlamentarios y este partido en particular no se ha puesto en contacto con nosotros nunca. El Partido Socialista en un principio también se ofreció como ayuda. De hecho, aquí en la Comunidad Valenciana seguimos teniendo encuentros con ellos, pero desde luego no están consiguiendo ayudarnos a conseguir el objetivo principal. De hecho, hace poco tiempo se modificó otro artículo del Código Penal en el que se metía en el mismo paquete toda una serie de temas dispares, y entre ellos se metió también el hecho de penar de alguna manera a aquellos asesinos confesos y que han declarado la ocultación del cuerpo de forma intencionada, y se ha intentado penar de alguna manera todo esto, pero con una pena irrisoria. Es decir, creo recordar que era una pena que sumaba a la que a la sentencia final dentro del juicio, y se le penaba de entre 2 meses y
y unos poquitos años. Esto no tiene nada que ver en absoluto con la prisión permanente revisable. Esto, más que nada, realmente lo podemos entender como un insulto a todas estas familias que están sufriendo. Es chocante para nosotros y es chocante para el resto de la sociedad. O sea, esto es absolutamente incomprensible que un ministerio en el que supuestamente está para luchar y proteger a las víctimas, fundamentalmente a las mujeres, no se haya manifestado en este caso en ningún momento con nosotros. Como digo, hemos intentado durante todo este tiempo ponernos en contacto con todos los grupos parlamentarios y han sido muchos los que se han interesado en nuestra historia, en poder ayudar a Marisol de una manera o de otra, pero no hemos encontrado nunca el apoyo de Podemos. ¿Por qué? Pues no tenemos una respuesta. Desgraciadamente, hay muchas preguntas en esta vida que no tienen respuesta, pero esta es absolutamente deplorable. Deplorable que personas que están ocupando puestos de responsabilidad, cargos políticos tan importantes como el llevar adelante un ministerio de igualdad, en estos casos no hayan tenido ni la decencia de interesarse en ningún momento por las víctimas. En ningún momento. Ni conmigo en principio cuando yo realizaba la labor principal de portavocía, ni cuando Marisol empezó a salir en los medios de comunicación y a ponerse en contacto y a tener reuniones con todos los grupos parlamentarios. Nunca lo ha hecho. Supuestamente son 11 víctimas, nosotros consideramos que hay muchas más. De hecho, nos hemos puesto en contacto también, se han puesto en contacto con nosotros diferentes periodistas de Colombia para poder realizar allí una investigación sobre este sujeto y consideramos que él ha seguido este mismo modus operandi durante muchos años. Y lo que sí que es cierto y es algo que fortalece a Marisol y está reconocida absolutamente por su trabajo y por su empeño es que gracias a ella se pudo parar a este sujeto, porque de lo contrario hubiera seguido matando, hubiera seguido asesinando y hubiera seguido ocultando cadáveres. Uno de los pensamientos más fuertes que Marisol Burón tiene en la cabeza es que si en el caso de que Dios quiera que en algún momento su hija pudiera ser encontrada, en ese mismo lugar donde se encuentre Marta van a encontrar otras víctimas. Esto siempre lo ha dicho ella, yo también estoy de acuerdo y por esa misma razón quizá esto sea una de las justificaciones por la que este sujeto calla. A ver, yo en un principio asumí toda la responsabilidad del contacto con la prensa y sí que tengo que decir que durante todo este tiempo la prensa se ha portado maravillosamente bien con nosotros, con un trato exquisito, muy respetuoso, de igual forma conmigo cuando solamente era yo el portavoz, pero sobre todo cuando Marisol, a mi lado, empezó a aparecer en los medios. Nos hemos encontrado con profesionales del periodismo altamente sensibilizados, muy educados, muy empáticos, muy cercanos, que le han apoyado, que no es han habido varios que han terminado llorando con ella después de la entrevista y han demostrado un nivel de humanidad increíble, salvo en una ocasión que tuvimos una experiencia bastante desagradable con una periodista en la 1, pero salvo esta, todos los demás han demostrado muchísimo cariño y muchísima atención. Durante todo este tiempo, cuando yo llevaba la portavocía, lo único que hacía era transmitir el estado de Marisol. Tampoco tenía que dar mayor información, pero sí que nos sentíamos con la responsabilidad de poder atender a la prensa porque era una necesidad. Y de hecho, lo que queríamos también y queremos seguir haciendo es mantener este caso como un caso mediático, como algo que no se olvide, como que esté siempre en el candelero para seguir luchando y para seguir consiguiendo nuestro objetivo. Entonces, esto va a mantenerse siempre así. Y de vez en cuando, cuando haya cualquier tipo de información nueva, como por ejemplo ahora la inauguración o el comienzo de la labor que vamos a realizar a través de la asociación Marta Calvo, realizaremos una rueda de prensa y siempre, repito, hemos tenido todo el apoyo de todos los medios de comunicación. Nosotros hemos recurrido, no estamos conformes porque queremos la prisión permanente revisable. Creemos que el TSJ nos dará la razón y si no la da, sabemos que él va a recurrir. Él va a ir al Supremo, con lo cual nosotros también vamos a ir al Supremo. Nosotros vamos a ir hasta el final, porque nosotros queremos para él la prisión permanente revisable. El poder minimizar o
paliar de alguna manera todo este sufrimiento se puede conseguir cuando la administración se pone a nuestro favor y ayuda a que este dolor inmenso se pueda minimizar a través de la percepción que tiene la víctima de que se ha hecho justicia. Hasta el momento no tenemos la consideración de que se haya hecho justicia. De hecho, es importante comentar que el veredicto al que se llegó en el juicio de Marta Calvo, un veredicto que estaba llevado por un jurado popular, fue absolutamente tajante y votó a favor de la prisión permanente revisable. Un mes después llegó la sentencia por la juez y esto no se dio. No se dio y además, curiosamente y de forma absolutamente sorprendente, hasta se anuló o se le exculpó del delito de daño moral. Impresionante, increíble. Como que no estaba todavía lo suficientemente justificado que esta familia, en concreto la madre de Marta, hubiera estado viviendo una absoluta experiencia de dolor con el daño moral asociado. Pues obviamente esto es una puñalada muy importante que vivió Marisol y que hubiera vivido cualquier padre en estas circunstancias. ¿Cómo es posible que una juez diga que no se ha acreditado el daño moral a una persona cuando un asesino le ha arrebatado a su hija, en este caso, ha ocultado deliberadamente el cuerpo, acogiéndose a su derecho y cronificando un sufrimiento absolutamente indescriptible que le va a acompañar el resto de su vida? Entonces, la administración ayuda y no ayuda. Es una necesidad que todos tienen, una necesidad de enfrentarse al asesino de sus hijos, una necesidad de que ellos vean en sus ojos la fortaleza que tienen o el dolor que tienen y poder transmitirles que ellos son los agentes causales de esta realidad. Marisol tenía mucho interés en poder mirar a los ojos a este sujeto y tenía también la ilusión de que él pudiera en algún momento desmontarse y poder decir dónde se encontraba el cuerpo de Marta. Esto no lo ha hecho. No lo ha hecho porque es un psicópata y un psicópata no tiene un ápice de empatía. Él en el juicio demostró que es una persona sin ningún tipo de sentimiento. Quiso manipular todo lo que se estaba diciendo. Expresó lágrimas de cocodrilo, demostrando su sensibilidad y victimizándose él mismo para que todo el mundo viera en él una persona que también estaba sufriendo y que también estaba dolida. Absolutamente falso, absolutamente deplorable y absolutamente insultante para la familia. Si yo no le he quitado la vida a nadie, ¿por qué me va a quitar la mía? Y entonces, efectivamente, al final no pude y preferí entregarme, con lo que eso me ha costado. Ustedes no saben lo que es sufrir 2 años y medio en esta situación. Yo sé que aquí hay muchas personas que también sufren, lo sé. Pero yo también, y yo soy un ser humano. A ver, tranquilo. Entonces, no, espera. Yo lo que quiero decir es que los investigadores, cuando yo les cuento la historia, lo que ocurrió, me dicen, vamos a ver, nosotros llevamos días investigándote. Nosotros somos un grupo de élite. Nosotros tenemos cierta información tuya. Tú nos vas a contar. No que lo que yo digo que hice, no. Tú nos vas a describir los 3 días desde antes del servicio con Marta, desde el servicio con Marta hasta que se fue tu madre. Esas 2 cosas nosotros las vamos a tener y vamos a ver si coinciden. Si coinciden, tu versión es atendible y podemos buscar. Si no, estás jodido. Este sujeto, como digo, no tiene ningún tipo de empatía, ningún tipo de humanidad, ningún tipo de sensibilidad y lo único que ha hecho ha sido matar intencionadamente, sabiendo que todos sus actos, que es la introducción, porque su modus operandi era introducir bolas de cocaína de alta pureza en los órganos genitales de sus víctimas, sabiendo que esto las podía matar. Y no era la primera vez
y esto lo habéis visto y se demostró dentro de las declaraciones de los peritos, no era la primera vez que dejaba a una chica convulsionando en la cama y él salía huyendo. Entonces, estamos ante un sujeto que no tiene ningún tipo de humanidad, pero sí conciencia plena de todo lo que estaba haciendo, con lo cual no cabe eximente alguna. No estamos hablando de un enfermo mental, estamos hablando de un psicópata, y un psicópata es totalmente consciente de lo que hace. Cada vez que este sujeto introducía droga de alta pureza en los órganos sexuales de sus víctimas, es como si le apuntara con un arma en la cabeza y le disparara. Sabía que la iba a matar, y aún así lo hacía. No, yo no he tenido nunca intención de hacerle daño, ni matar, ni hacerle... causarle ningún agravio a ninguna de las chicas que vienen aquí a denunciar, ni de las chicas que han fallecido. Hay una anécdota, por ejemplo, este individuo tiene una inquina personal contra las mujeres, porque en esta causa, pues las acusaciones era Ministerio Fiscal Mujer, acusación particular, tres mujeres, y dos hombres. Cuando hablaban las compañeras como acusación, hacía unos gestos de odio diferente y reflejaba o transmitía expresiones de odio diferentes a cuando hablábamos los abogados hombres. Cuando hablaban las letradas, llegó a insultar en más de una ocasión a algunas de las compañeras. Es decir, que se haga un análisis a ver qué le pasa con las mujeres. Tiene un trauma, que ese no es mi problema, por supuesto, ni lo ha alegado la defensa. Pero claro, toparse con personajes de estas características que tengan traumas contra las mujeres, pero que lleven a agredirlas sexualmente, incluso matarlas o intentar matarlas, esto sí que es lo que hay que calmar. La Guardia Civil cree que es un caso de alto riesgo, está intensificando la búsqueda de Marta. Una joven que lleva desaparecida desde el pasado 7 de noviembre. Había quedado con un chico a través de una aplicación de Marta contactos. había quedado con un hombre a través de las redes sociales el pasado 7 de noviembre y desde ese día se desconoce su paradero. Mide 1,65 m. Está desaparecida desde el pasado 7 de noviembre cuando quedó supuestamente con un hombre. Marta, que era una chiquilla que era muy alegre, le gustaba mucho vivir la vida intensamente. Tenía muchos amigos, era una chiquilla que yo siempre decía que yo no, o sea, todo el mundo, sus amigos, que ella era una chica que era luz, porque donde entraba es que transmitía algo, transmitía de verdad paz. Era intensa, pero a la vez era muy pacífica y tenía muchos amigos, y realmente me he dado cuenta de todos los amigos que tenía cuando realmente Marta no está con nosotros, porque han sido llamadas gente a través del Facebook que conocían a Marta de todos los países, o sea, de verdad era muy querida.